Nunca imaginé que mi vida se convertiría en algo de lo que la gente hablaría en susurros, o incluso dudaría. Antes de que todo ocurriera, era solo una chica común y corriente de 16 años que vivía en un pequeño pueblo rural de Tennessee. Me llamo Isabella Moore, y nada en mi vida parecía extraordinario. Tenía tareas escolares que me abrumaban, amigos con los que pasaba las tardes y sueños que parecían demasiado lejanos para hacerse realidad. Pero en mi interior, llevaba una silenciosa pesadez que nadie podía ver. Mi madre llevaba años enferma. Recuerdo verla sentada en su sillón favorito, con la piel pálida bajo la tenue luz de la lámpara, sonriéndome aunque notaba que sentía dolor. Mi padre trabajaba largas jornadas en la fábrica, haciendo todo lo posible por mantener a nuestra familia a flote. Casi todos los días me sentía invisible, como si la vida transcurriera a mi alrededor mientras yo permanecía afuera, sin saber a dónde pertenecía. Solía pensar en Dios, pero no como lo hacen en la iglesia. Me preguntaba si él realmente me veía o si era solo una idea distante para consolar a la gente cuando la vida les dolía demasiado. A veces rezaba, sobre todo las noches que oía a mi madre llorar en silencio en su habitación. Pero nunca sentí una respuesta real. Esa tarde de enero empezó como cualquier otra, pero terminaría conmigo abandonando mi cuerpo. Mi mejor amiga, Grace, me había invitado al lago de la vieja cantera. Era un lugar al que siempre íbamos para escapar. El lago estaba rodeado de pinos y cercas oxidadas, un lugar olvidado con aguas tan profundas que reflejaban el cielo como un espejo. Hacía frío ese día, pero no nos importó. Queríamos reír, sentirnos jóvenes, olvidar el peso de todo. Recuerdo estar de pie en el borde del muelle, mirando las ondas que se extendían por el agua. El sol se ponía tras las colinas, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Por un instante, sentí casi paz, como si el mundo se hubiera ralentizado. Grace se reía, tirando piedrecitas al agua, retándome a saltar. Algo dentro de mí dudó. No sé por qué, pero sentí un extraño escalofrío, no por el clima, sino desde algo más profundo, como si una voz suave susurrara, algo está a punto de suceder. Alejé ese pensamiento. No quería arruinar el momento. Al zambullirme, el agua me envolvió como hielo. Me dejó sin aliento tan rápido que entré en pánico. Pateé hacia arriba, pero algo no iba bien. Mi pie rozó algo resbaladizo, quizás un tronco o un escombro, y por una fracción de segundo pensé que estaba atascado. Me revolví, intentando alcanzar la superficie. Vi cómo la luz sobre mí se atenuaba a medida que mis pulmones pedían aire a gritos. Recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de que ya no podía luchar. El agua a mi alrededor se quedó en silencio, mi cuerpo pesado. Y entonces ocurrió algo imposible, sentí que mi cuerpo se relajaba, pero seguía consciente. Flotaba hacia arriba, no dentro del agua, sino fuera de mí. De repente, estaba sobre el lago, mirando mi propio cuerpo, hundiéndome como una muñeca de trapo. El rostro de Grace se retorció de horror mientras gritaba pidiendo ayuda. Su voz sonaba apagada, como si viniera de lejos. Lo vi todo, cada onda en el agua, cada detalle, pero ya no sentía miedo. Era como si me hubieran sacado del dolor y me hubieran sumergido en un silencio tan profundo que lo absorbió todo. Pero entonces vi algo que me detuvo el corazón, si es que aún tenía corazón. Justo al otro lado del lago, el mundo pareció partirse. Una oscuridad más profunda que cualquier noche empezó a alzarse como una cortina al correrse. No era solo oscuridad, estaba viva, respirando, susurrando. Sentí que me atraía, como si quisiera apoderarse de mí. Y entonces vi la luz. Una suave luz dorada apareció en la distancia. No era como el sol ni ningún brillo terrenal. Tenía calidez, amor y una presencia casi humana. Sentí que me llamaba, que me buscaba. No sabía a dónde iba ni qué estaba pasando, pero algo dentro de mí susurraba, ve hacia la luz. Ese fue el momento en que supe que había dejado el mundo que conocía.
Algo más allá de la vida me había encontrado. Si esta historia te llega a lo más profundo, te pido que me acompañes. Esto es solo el comienzo de lo que vi y aprendí. Suscríbete a este canal y deja un comentario abajo si alguna vez has sentido que algo más allá de esta vida te busca. Tu historia podría ayudar a alguien más a despertar a la verdad. Al abandonar mi cuerpo, todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte se desvaneció. Floté sobre el lago, observando a Grace chapotear frenéticamente, con su rostro aterrorizado escudriñando el agua. Sus gritos de auxilio eran apagados, como si los oyera a través de un cristal. Mi cuerpo ya no era mi hogar. Era solo una figura pálida que se hundía lentamente en las profundidades. Y no sentí dolor, solo una abrumadora sensación de separación, como cruzar una puerta y encontrarme en otro mundo. El tiempo se detuvo. No sé si pasaron segundos u horas. Recuerdo mirar a mi alrededor y darme cuenta de que el mundo estaba dividido en dos realidades. A mi izquierda, el cielo se había vuelto denso y oscuro. No era la clase de oscuridad que se ve de noche. Estaba viva, susurrando y respirando, como si cada sombra tuviera una voz. Estos susurros no eran palabras que pudiera entender, pero sentí su intención. Querían arrastrarme a un lugar lejos de la paz. A mi derecha, había un resplandor como nunca había visto. No era solo brillante, sino que estaba vivo. Irradiaba una calidez que parecía tocarme el alma, atrayéndome suavemente, casi como los brazos de alguien que te ama. Me sentía dividida entre estas dos fuerzas, una fría y sofocante, la otra cálida y acogedora. En ese momento, comprendí algo que nunca antes había considerado: somos más que nuestros cuerpos. Lo que experimentaba no era imaginación ni un sueño. Estaba completamente despierta, plenamente consciente, pero fuera de todo lo que conocía. Me di cuenta de que tenía que tomar una decisión: dejar que la oscuridad me reclamara o buscar la luz. Intenté gritar pidiendo ayuda, pero no tenía voz, ni boca, ni sonido. En cambio, pensé en la palabra ayuda. Y para mi sorpresa, la luz pareció oírme. Pulsó con más fuerza, enviando oleadas de consuelo que rompieron el miedo que me rodeaba. Sentí como si alguien que me conocía profundamente, me llamara. En ese instante, los recuerdos de mi vida desfilaron ante mí, no como una película ni escenas fugaces, sino como momentos vívidos. Me vi como una niña pequeña sentada en el regazo de mi madre mientras ella me leía cuentos antes de dormir. Recordé las veces que había mentido para evitar problemas. Las veces que había rechazado a quienes necesitaban una palabra amable. Ninguno de estos momentos me condenó. Al contrario, sentí que estaban ahí para enseñarme algo. Cada recuerdo cargaba con el peso del amor o de una oportunidad perdida. Entonces algo cambió. Sentí la presencia de una figura emergiendo de la luz. No se parecía a nada en la tierra. Su forma era humana, pero su rostro irradiaba calidez, y sus ojos, abarcaban el universo. Supe al instante que era Jesús. No necesitaba presentaciones, no tenía ninguna duda. Su presencia hablaba más fuerte que cualquier palabra. Jesús no habló con su boca, pero sus pensamientos y sentimientos fluyeron en mí como olas. Lo primero que sentí fue amor. No el tipo de amor del que hablamos en la tierra, sino un amor tan puro, tan abrumador que apenas podía soportarlo. Era como ser plenamente conocido, cada defecto y error expuesto, pero plenamente aceptado y apreciado. Aún no has terminado, dijo, pero no con palabras. Fue como si su voz recorriera todo mi ser. Tienes un propósito, Isabella. Hay más que ver. Quería estar con él para siempre. Cada parte de mí ansiaba descansar en ese amor, soltar todo mi dolor y miedo. Pero incluso mientras sentía esto, sentí que él me guiaba a algún lugar. La luz a nuestro alrededor se iluminó, y de repente el lago y mi cuerpo se desvanecieron. Ya no flotaba sobre el agua. Me movía hacia arriba,
hacia un reino que parecía infinito. Era como volar, pero sin alas ni esfuerzo. Me llevaba a algo que no podía ver. Y a mi alrededor reinaba el silencio, no el silencio del vacío, sino un silencio sagrado lleno de paz. Era como si cada estrella, cada aliento del universo, se hubiera detenido para honrar este momento. Pero ese fragmento no estaba destinado a perdurar. A lo lejos, aún sentía la atracción de la oscuridad que había visto antes. No se rendía fácilmente. Vi sombras acechando en los confines de mi visión, y con ellas llegaron los débiles gritos de voces llenas de dolor, arrepentimiento e ira. Era como si la oscuridad quisiera que olvidara la luz, que perdiera la esperanza. Jesús se volvió hacia mí, con una mirada penetrante pero bondadosa. Verás el cielo y el infierno, me dijo sin decir nada, para que comprendas la decisión que cada alma debe tomar. No tengas miedo, porque estoy contigo. Temblé. Aunque su presencia me infundía valor, presentía que lo que me esperaba no sería fácil. Miré hacia abajo, o quizá hacia arriba, no estoy segura, y vi el lago por última vez. Gracia arrastraba mi cuerpo sin vida hacia la orilla. Tenía el rostro surcado de lágrimas. Quería gritarle que estaba bien, pero no pude. Solo podía rezar para que supiera que no me había ido. Y entonces el mundo de la tierra desapareció por completo, absorbido por la brillantez del reino al que había llegado. Sabía que estaba a punto de presenciar algo mucho mayor, y mucho más aterrador, de lo que jamás había imaginado. A medida que me adentraba más en la luz, sentí como si cada capa de miedo, culpa y confusión se desvaneciera. El resplandor que me rodeaba estaba vivo. No era solo iluminación, era una presencia. Y de repente, él apareció ante mí. Jesús. No hubo presentación, ninguna duda en mi mente sobre quién era. Su rostro era como la luz, pero podía ver cada rasgo como si estuviera grabado en mi alma. Sus ojos no eran como ojos humanos, eran estanques de oro y fuego, llenos de amor y compasión infinitos, pero también de una verdad inocultable. Cuando me miró, me sentí completamente identificada. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción, amable o egoísta, estaba abierta ante él como un libro. Al principio, me sentí pequeña e indigna. Quería alejarme, esconderme de todos los errores que había cometido, de todo lo que deseaba poder enmendar. Pero él no me dejó esconderme. Su mirada me sostuvo, no para condenarme, sino para liberarme. Sentí su voz, no en mis oídos, sino en lo más profundo de mí, Isabella, te he amado desde antes de que nacieras. No estás aquí por casualidad. Tengo algo que mostrarte. En cuanto habló, empezaron a caer lágrimas que desconocía. Fue como si cada herida en mi corazón, cada momento en que me había sentido invisible o no amada, sanara con sus palabras. No pude contener las emociones que me invadieron. Su presencia era como estar en los brazos del amor más puro imaginable, un amor tan poderoso que podía levantar la carga más pesada. Jesús extendió su mano, y en cuanto la toqué, sentí una oleada de calor que me estremeció por completo. Ya no pensaba en mi cuerpo, ni en el lago, ni siquiera en el mundo que había dejado atrás. En su presencia, lo único que importaba era la verdad de quién era y el deseo inmenso de estar cerca de él. Sin decir palabra, empezó a mostrarme mi vida. No era como ver una película. Era como revivir cada instante. Me vi de niña, riendo con mi madre antes de que enfermara. Recordé las veces que había consolado a mi prima pequeña cuando le tenía miedo a la oscuridad. Luego vi momentos de los que no me sentía orgullosa, momentos en los que había ignorado a alguien que necesitaba un amigo, momentos en los que había elegido la ira o el egoísmo. Pero a diferencia de la culpa que sentimos en la tierra, no había una vergüenza aplastante. En cambio, vi esos momentos con ojos de amor y misericordia. Fue como si Jesús dijera, mira, para esto vine. Vine a tomar todo esto, a cargarlo por ti, para que puedas vivir libre. En un momento dado, me derrumbé. ¿Por qué yo,
susurré, aunque no tenía boca. ¿Por qué te importa alguien como yo? Soy solo yo. La respuesta que sentí fue inmediata, como un río de gracia que me inundaba. Eres preciosa para mí, Isabella. Cada alma es preciosa. Te amo no por lo que haces, sino por quién eres, mi creación. Tengo un plan para ti, y aún no he terminado contigo. Quería quedarme allí para siempre, no abandonar jamás ese lugar de amor perfecto. Sentía que todo el dolor y el vacío que había conocido habían sido reemplazados por algo tan completo y vivo que no podía imaginar vivir sin él. Pero Jesús no había terminado. Volvió la mirada hacia el horizonte de luz, y el paisaje que nos rodeaba cambió. Vi un campo, vasto y dorado, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La hierba se movía como olas en una brisa silenciosa, y flores de colores nunca vistos en la tierra se mecían como si cantaran alabanzas. A lo lejos, oí música, no de instrumentos, sino del mismísimo aire. Cada nota transmitía vida y alegría, como si los cielos rebosaran de adoración. Esto es un atisbo de lo que he preparado para quienes me aman, dijo Jesús, aunque sus labios no se movieron. Esto es solo la orilla del cielo. Caminamos juntos por ese campo, y cada paso parecía como caminar por el amor mismo. Vi gente a lo lejos, almas radiantes y libres. Algunas me eran familiares, como mi abuela, que falleció cuando yo tenía 8 años. Me sonrió con tanta alegría, con los ojos llenos de luz. Quise correr hacia ella, pero Jesús me puso una mano en el hombro y me retuvo con ternura. Todavía no, dijo. No puedes quedarte aquí. Tu hora no ha llegado. Pero te muestro esto para que sepas lo que es real. Regresarás y les dirás a los demás que yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchos lo han olvidado, pero usaré tu voz para recordárselo. Sus palabras me rompieron el corazón. No quería regresar. No quería volver al dolor, a las luchas, a la confusión de la tierra. Allí, en su presencia, me sentía completa. Pero podía sentir su amor incluso en esta orden. Comprendí que mi vida estaba destinada a algo más que simplemente existir. Entonces Jesús volvió la mirada, y el calor del cielo empezó a desvanecerse. Su expresión se tornó seria, casi triste. Hay algo más que debes ver, dijo. La luz a nuestro alrededor se atenuó ligeramente, y sentí un escalofrío, no de miedo, sino de lo que sabía que se avecinaba. Estaba a punto de mostrarme algo que apenas podía soportar, la realidad de lo que sucede cuando un alma rechaza su amor. Antes de que pudiera preguntar o siquiera prepararme, el suelo bajo nuestros pies empezó a temblar. Una sombra densa se movió por el campo dorado, y sentí un peso que me oprimía el espíritu. Supe, sin que él dijera una palabra, que estábamos a punto de entrar en un lugar completamente opuesto a todo lo que acababa de sentir. Cuando Jesús me guió hacia adelante, el campo dorado volvió a brillar por un último instante. Sentí que quería que mirara con atención, que captara cada detalle, porque eso me daría fuerzas para lo que estaba por venir. El cielo se extendía infinitamente ante nosotros. Había ríos como cristal viviente, fluyendo con una luz que brillaba como si cada gota llevara una melodía. El aire mismo parecía respirar con paz, llenándome de una alegría que nunca había conocido. Vi árboles con hojas plateadas, pero cada hoja brillaba con su propio fuego interior, moviéndose suavemente en una brisa que traía una fragancia indescriptible. Las flores florecían en colores que no existían en la tierra, tonos tan puros y vivos que parecían latir con vida. Cada brizna de hierba parecía vibrar de gratitud, como si toda la creación estuviera viva y adorando. A lo lejos, podía ver una ciudad hecha de luz, con sus muros reluciendo como el oro, pero el oro era tan claro que parecía cristal. Las torres se alzaban con formas que desafiaban la arquitectura terrenal, elevándose en espiral hacia el cielo en patrones que me llenaban el alma de asombro. Podía oír voces, miles de voces, cantando en perfecta armonía. La canción no estaba en ningún idioma que yo conociera, pero la entendí con el corazón.
Era el sonido del amor, la libertad y la vida eterna. Jesús sonrió mientras contemplaba todo esto. Esto es solo el comienzo, dijo, y su voz me envolvió como una cálida calidez. Preparo un lugar para cada corazón que se vuelve hacia mí. Ninguna tristeza tocará jamás esta tierra. Aquí no hay muerte, ni dolor, ni miedo, solo amor. Volví a sentir la presencia de mi abuela. Estaba más cerca ahora, su sonrisa irradiaba pura alegría. Su voz me llegó como un susurro llevado por el viento. Te estábamos esperando, dijo. Pero Jesús puso su mano suavemente sobre mi brazo. Todavía no, me dijo con dulzura. Hay más que debes hacer. Regresarás para contarles lo que has visto. Pero primero, debo mostrarte por qué el mundo debe despertar. Su tono cambió y sentí un temblor en el espíritu. La brillante luz del cielo comenzó a atenuarse mientras él se volvía hacia un lugar más allá del horizonte dorado. Apareció una sombra, profunda y sofocante, y sentí un peso en el pecho. No tengas miedo, dijo Jesús, percibiendo mi miedo. Estoy contigo, incluso en los lugares más oscuros. El suelo bajo nuestros pies volvió a moverse, y de repente el aire cambió. Se volvió pesado, casi pegajoso. La paz que había sentido momentos antes fue reemplazada por un silencio inquietante. Delante de nosotros, vi lo que parecía un abismo, una caída sin fin a un pozo de oscuridad. De ese pozo se elevaba un hedor tan repugnante que me dieron ganas de darme la vuelta. Podía oír gritos, al principio débiles, luego más fuertes. No eran solo gritos de dolor, sino de arrepentimiento, de una desesperación tan profunda que me estremeció hasta la médula. Todo mi cuerpo temblaba al mirar hacia ese abismo. Formas se movían en la sombra, almas retorcidas y rotas, extendiéndose, pero sin poder tocar la luz. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté con la voz quebrada. Los ojos de Jesús se llenaron de tristeza y fortaleza. Para que entiendan lo que está en juego. Mi misericordia es grande, pero muchos optan por alejarse. Viven como si este lugar no existiera, pero es real. El infierno es el resultado de una vida separada de mí, una separación del amor, de la verdad, de todo lo que da vida. Apenas podía mirar. La oscuridad parecía viva, ondulándose y retorciéndose como el humo. Vi figuras vagando sin rumbo, algunas gritando, otras susurrando cosas que no entendía. Lo peor no era el fuego ni el tormento que esperaba ver, era la ausencia de esperanza. No había luz, ni amor, ni segundas oportunidades. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Quería correr de vuelta a los campos del cielo, a los ríos de luz, a cualquier cosa menos a esto. Pero Jesús permaneció firme a mi lado, con su mano apoyada suavemente en mi hombro. No quiero que nadie esté aquí, dijo, y sentí el dolor en su voz. Morí para que cada alma pudiera elegir la vida. Pero no obligaré a nadie a amar. Deben elegirme libremente. Lo miré entonces y comprendí algo que me conmovió profundamente. Cada alma que vi en ese pozo, cada voz que clamaba, era alguien a quien Jesús había amado tanto como a mí. Sabía cada uno de sus nombres. Había muerto por cada uno de ellos, y aún así, habían elegido un camino diferente. Sentí su tristeza como un peso en mi corazón. Quería decirles que aún había esperanza, pero sabía que era demasiado tarde para ellos. Esa comprensión me conmovió. No quiero que nadie vaya allí, susurré. Por eso volverás, dijo Jesús con firmeza. Hablarás incluso cuando otros no escuchen. Compartirás lo que te he mostrado, porque el tiempo es más corto de lo que muchos creen. Se avecina un cambio, un momento en que los corazones serán puestos a prueba. Diles que se preparen, no con miedo, sino con amor y arrepentimiento. El abismo de la oscuridad comenzó a desvanecerse, y la luz del cielo regresó lentamente. Sentí un gran pesar por lo que había visto, pero sabía que jamás lo olvidaría.
Ese contraste entre la belleza del cielo y el vacío del infierno quedó grabado a fuego en mi alma. Al regresar al campo dorado, miré a Jesús con nuevos ojos. No era solo una figura de amor, era el Rey de la misericordia y la justicia. Me había mostrado tanto la recompensa de la fe como las consecuencias de rechazarlo. ¿Volveré ahora?, pregunté en voz baja, temiendo la respuesta. Todavía no, respondió. Aún hay más que debes ver. El futuro de este mundo depende del corazón de quienes escuchen. Serás mi testigo ante ellos. Asentí, aunque no entendía del todo lo que me esperaba. Solo sabía que mi vida, mi comprensión de la existencia, había cambiado para siempre. Jesús me condujo hasta el borde del campo dorado, y de repente la luz que nos rodeaba empezó a cambiar como agua en movimiento. Era como si el aire mismo se convirtiera en una ventana que revelaba escenas de la tierra abajo. Sentí su presencia detrás de mí, firme y tranquila, pero las imágenes frente a mí me inquietaron profundamente. Vi el mundo tal como es ahora, ciudades bulliciosas, gente moviéndose rápidamente, rostros llenos de agotamiento y distracción. Mientras observaba, algo extraño comenzó a suceder. El cielo sobre las ciudades se oscureció, no con nubes, sino con una sombra que parecía espiritual. Algo invisible, pero que pesaba en cada corazón. El sonido de la risa y la vida se desvaneció en el silencio, y sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Señor, susurré. ¿Qué pasa? Su voz llegó con suavidad, pero con una urgencia que podía sentir en lo más profundo. Los corazones de muchos se están enfriando. Persiguen lo que no perdurará, el poder, la riqueza y sus propios deseos. Pero los estoy llamando de vuelta. Antes de agosto de 2025 habrá un gran temblor, no para destruir, sino para despertar. La visión cambió. Vi grupos de personas arrodilladas, algunas orando, otras llorando. Parecían como si finalmente hubieran comprendido la verdad, como si el velo que les cubría los ojos se hubiera levantado. Sin embargo, entre ellos, otros se apartaron, tapándose los oídos y negándose a escuchar. Se formó una gran división, no solo entre naciones, sino entre corazones. Jesús me tocó el hombro y, de repente, me mostraron escenas que me hicieron temblar, tormentas que se desataban, aguas que inundaban las calles y fuego que arrasaba los bosques. Pero no se trataba solo de desastres naturales, parecían simbólicos, como si la tierra misma se estuviera quebrando bajo el peso de las decisiones humanas. Vi a gente peleando por cosas sin importancia mientras ignoraba la voz de Dios que los llamaba. Entonces vi una fecha ardiendo en el cielo, 18 de agosto de 2025. Pulsaba como un latido de corazón, brillando con una luz extraña. No sabía qué significaba la fecha, dije. ¿Era un día de desastre o de despertar? La incertidumbre me asustaba. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté con lágrimas en los ojos. Para que hables, respondió Jesús. El tiempo es más corto de lo que creen. No te muestro esto para infundirte miedo, sino para animarte. El mundo necesita voces que les recuerden la verdad, que los llamen de vuelta a mi amor antes de que sea demasiado tarde. Diles que vengo y que mi misericordia sigue abierta a todos los que recurran a mí. Me sentí pequeña y abrumada, pero también profundamente honrada. ¿Cómo podía yo, una chica de 16 años, transmitir semejante mensaje? ¿Cómo podía decirles a las personas que el mundo tal como lo conocen está a punto de cambiar y que deben preparar sus corazones? Jesús pareció leer mis pensamientos. No te preocupes por tu fuerza, Isabella. Es mi fuerza la que hablará a través de ti. Eres simplemente mi testigo. Confía en mí y guiaré cada paso. La visión cambió de nuevo, y vi algo difícil de describir. Era como si una gran luz se derramara sobre la tierra, despertando corazones como pequeñas velas que se encendían una a una. Personas que antes se habían burlado de la fe caían de repente de rodillas, con el rostro radiante de lágrimas y esperanza. Pero al mismo tiempo, vi a otros alejarse, aferrándose a la ira,
el orgullo y el miedo. El contraste entre ellos se acentuaba a cada instante. Entonces Jesús me giró hacia él, su rostro estaba radiante, pero sus ojos reflejaban una profunda tristeza. No todos escucharán, pero algunos sí. Aunque un corazón se conmueva por tus palabras, valdrá la pena. Los amo demasiado como para callar. Caí de rodillas ante él. No me siento digna, susurré. Solo soy una chica. He cometido errores. ¿Por qué alguien me escucharía? Jesús se arrodilló a mi lado y me levantó la barbilla con suavidad para que pudiera mirarlo a los ojos. Porque no se trata de ti, se trata de mí. Utilizo a los débiles para mostrar mi fuerza. Utilizo a los pequeños para revelar mi grandeza. No tengas miedo de hablar. En ese momento, sentí que algo se encendía dentro de mí, un fuego que no era mío. Fue como si su amor hubiera sembrado en mí una semilla que crecería sin importar lo que enfrentara. Sabía que tenía que regresar. Sabía que tenía que contar esta historia, sin importar quién dudara o se burlara de mí. La visión se desvaneció, pero su presencia permaneció. Puso su mano sobre mi corazón y sentí un calor más profundo que la carne, más profundo que los huesos. Cuando despiertes, este mensaje arderá en tu interior. No dejes que el mundo lo silencie. Háblales de mi amor, mi misericordia y la urgencia de estos días. Agosto de 2025 no es un día de miedo para quienes me pertenecen, sino un recordatorio de que el tiempo es precioso. Cada alma importa. Asentí, con lágrimas corriendo por mi rostro. Lo intentaré. Se lo diré. Jesús sonrió, y sintió como si todo el universo sonriera con él. Sé que lo harás, hijo mío. En ese momento, sentí que el campo y la luz empezaban a desvanecerse. Mi espíritu temblaba, sabiendo que este lugar celestial se me escapaba y que pronto regresaría al mundo roto y frágil que había dejado atrás. Pero también sabía que nunca volvería a ver ese mundo de la misma manera. Si aún estás escuchando la historia, te invito a tomarte un momento para reflexionar. ¿Has sentido ese susurro interior que te impulsa a buscar algo más, algo verdadero? Suscríbete a este canal y comparte tus ideas en los comentarios. Tus palabras podrían despertar otra alma. El calor del cielo se desvaneció lentamente, y la mano de Jesús se apretó alrededor de la mía. Presentí lo que se avecinaba incluso antes de verlo. Un escalofrío me recorrió, y el aire a nuestro alrededor se densificó, como si toda la luz estuviera siendo absorbida por algo mucho más allá de mi comprensión. Tenemos que irnos, dijo Jesús con dulzura. Su voz era serena, pero sentí un profundo peso en ella, como si este siguiente paso le rompiera el corazón. Tienes que ver qué le pasa a un alma que rechaza el amor y la verdad. En un instante, el campo dorado se desvaneció. Sentí como si cayéramos a través de capas de oscuridad, cada una más fría y pesada que la anterior. No había sentido del tiempo ni de la dirección, solo la sensación de alejarme del calor y la seguridad que acababa de experimentar. La oscuridad se volvió tan densa que apenas podía respirar, como si estuviera viva y me presionara. Entonces oí los sonidos. Al principio eran gemidos apagados y lamentos lejanos, pero se hicieron más fuertes hasta rodearme, gritos de dolor, gritos de arrepentimiento, voces que pedían clemencia que nunca llegó. Todo mi ser se estremeció al darme cuenta de dónde estaba. Me estaban mostrando el infierno. El suelo bajo mis pies era áspero y agrietado, como piedra ennegrecida. El aire estaba cargado con el hedor a descomposición, y el calor era sofocante, no como un fuego normal, sino un calor que quemaba de adentro hacia afuera. Vi figuras moviéndose en las sombras, formas que parecían humanas, pero estaban retorcidas, rotas y llenas de angustia. Dios mío, susurré, apretándole la mano con más fuerza. No quiero ver esto. Por favor. Su mirada era firme, pero llena de tristeza. Debes hacerlo, Isabella. Muchos creen que este lugar no existe. Pero es real.
Nunca quise que nadie viniera aquí, pero no obligaré a nadie a amarme. Quienes rechazan mi misericordia eligen este camino. Mientras hablaba, vi rostros en la oscuridad, algunos gritando, otros llorando en silencio. Podía sentir su dolor, no solo físico, sino el peso aplastante de la desesperanza. No había tiempo, ni día ni noche, solo un arrepentimiento infinito. Parecían revivir los momentos en que se alejaron de la verdad, en que endurecieron sus corazones. Una figura me llamó la atención, un joven, quizá de 20 años, que gritaba, si tan solo hubiera escuchado. Si tan solo hubiera tenido otra oportunidad. Sus palabras me conmovieron profundamente. Quise extenderle la mano para decirle que aún no era demasiado tarde, pero sabía que sí. Su oportunidad había pasado. El calor y la desesperación me abrumaban con tanta fuerza que sentí que no podía soportarlo ni un segundo más. ¿Por qué se quedan aquí?, le pregunté a Jesús entre lágrimas. Porque eligieron separarse de mí, dijo. Mi presencia es amor, y se alejaron de ese amor. El infierno no es solo un castigo, es la ausencia de todo lo bueno, de todo atisbo de esperanza, alegría y luz. Es en lo que se convierte el alma cuando rechaza a quien la creó. Empecé a llorar desconsoladamente. No quería que nadie, ni siquiera mi peor enemigo, pasara por esto. ¿Qué puedo hacer?, pregunté desesperada. ¿Cómo puedo evitar que la gente acabe aquí? Jesús me miró con una compasión que parecía infinita. Dile la verdad. Dile que soy real, que mis brazos siempre están abiertos. Deben saber que ya pagué el precio de su libertad. Pero deben elegirme, Isabella. Deben elegir. Asentí, aunque sentía que se me rompía el corazón. Se lo diré, prometí. Se lo diré a todo el mundo. Jesús puso su mano sobre la mía, y al instante el calor sofocante y la oscuridad comenzaron a desvanecerse. Salimos de aquel pozo, y sentí la luz fresca y sanadora del cielo inundándome de nuevo. Pero sabía que nunca olvidaría lo que había visto. El llanto de aquellas almas resonaría en mi corazón por el resto de mi vida. Cuando regresamos al borde del campo dorado, caí de rodillas. ¿Por qué me enseñaste esto?, pregunté en voz baja, todavía temblando. Para que comprendan el peso de lo que se avecina, dijo. Para que hablen con urgencia. Muchos creen tener un tiempo infinito, pero los días pasan rápidamente. Agosto de 2025 será un momento en que los corazones deberán elegir. Algunos despertarán a la verdad. Otros se endurecerán aún más. Pero mi misericordia sigue aquí. Deben decírselo. Bajé la cabeza. Lo haré, dije en voz baja. Se lo diré aunque se rían o se nieguen a creerme. Jesús sonrió con dulzura y me levantó. Eso es todo lo que pido. El calor del cielo empezó a desvanecerse, y supe que algo estaba cambiando. Sentí una atracción, suave al principio, luego más fuerte, como manos invisibles que me alejaban de Jesús y me devolvían al mundo que había dejado atrás. El pánico me invadió. No quería irme de allí. No quería volver al dolor, la confusión y la frágil vida que había conocido. No, lloré aunque no tenía voz. Por favor, déjame quedarme. Jesús se acercó, y su mirada estaba llena de amor y comprensión. Isabella, dijo con dulzura, no has terminado. Tu tiempo en la tierra tiene un propósito. Llevarás este mensaje para que otros conozcan mi amor. Lo que has visto no es solo para ti. Quería discutir, decirle que era demasiado débil, demasiado común. Pero al mirarlo a los ojos, sentí que su fuerza fluía hacia mí. Su amor me infundió valor. Me puso la mano sobre el corazón y sentí una calidez que me llegó al alma. Estaré contigo siempre, dijo. Aunque el mundo se sienta frío, incluso cuando otros duden de ti, no te abandonaré. El campo dorado empezó a desdibujarse, reemplazado por un viento impetuoso y la sensación de caer.
Vi destellos, el rostro preocupado de mi madre, mi padre llamándome, Grace arrodillada junto a mi cuerpo sin vida. Entonces, con una fuerza como la de una ola, volví. Jadeé violentamente, el agua me salía a borbotones de la boca, los pulmones me ardían y cada músculo de mi cuerpo gritaba. Grace sollozaba, con las manos temblorosas mientras me abrazaba. «Estás viva», gritó. «Dios mío, Isabella, pensé que te había perdido». Intenté hablar, pero tenía la garganta irritada. Solo podía mirarla con los ojos muy abiertos, aún viendo ambos mundos superpuestos, la belleza del cielo y la oscuridad que acababa de dejar. Se sentía irreal, como si ya no perteneciera a este lugar. Las horas que siguieron fueron un borrón. Alguien pidió ayuda y me llevaron al hospital. El médico dijo que llevaba varios minutos sin dormir, que era un milagro que estuviera viva. Pero sabía que no había sido la suerte ni la medicina lo que me había devuelto la vida. Era Jesús. En los días siguientes, me costó mucho vivir con normalidad. El mundo se sentía demasiado ruidoso y demasiado pequeño. La escuela, las tareas y las redes sociales parecían insignificantes comparados con lo que había visto. Me sentaba en silencio, mirando al cielo, recordando el sonido de esa música celestial, como parecían cantar las flores del cielo. Pero junto con la belleza de lo que había visto, venía el peso de la responsabilidad. No podía olvidar los gritos del abismo de oscuridad. Me atormentaban por la noche, resonando en mis sueños. Me despertaba temblando, oyendo la voz de Jesús recordándome, dile, avísale, ámalo. No sabía por dónde empezar. ¿Quién me creería? Solo era una adolescente que casi se ahoga. Si le contaba a alguien que había visto el cielo y el infierno, pensaría que todo estaba en mi cabeza. Incluso Grace, aunque me amaba, desconocía la profundidad de lo que había vivido. Una noche, me senté en el porche con mi cuaderno, anotando todo antes de que se desvaneciera. Mientras escribía, sentí una extraña claridad. Era como si las palabras no fueran solo mías. Fluían de un lugar más profundo, como si Jesús mismo me ayudara a recordar. Empecé a notar cosas a las que nunca antes había prestado atención. Las emociones de la gente eran casi visibles para mí. Podía sentir cuando alguien sufría o cuando fingía estar feliz. Empecé a orar en silencio por desconocidos, por mi familia, por cualquiera que viniera a mi mente. Sin embargo, también sentía la pesada carga de la duda. Hubo momentos en que me pregunté, ¿fue real? ¿Me lo imaginé? Pero cada vez que la duda se intensificaba, algo sucedía. Un versículo que nunca había leído me venía a la mente, o veía una señal, en el más mínimo detalle, que me recordaba su presencia. Me di cuenta de que mi vida ya no me pertenecía. Me habían encomendado una misión, y aunque tenía miedo, sabía que no podía callar. Las primeras semanas después de mi experiencia cercana a la muerte me hicieron sentir como si caminara entre dos mundos. Estaba viva, respirando y rodeada de los sonidos familiares de la vida, coches que pasaban, vecinos hablando, el parloteo de mis compañeros de clase. Pero en el fondo, ya no era la misma chica. Al volver a la escuela, sentí como si los viera a todos por primera vez. Sus sonrisas parecían pintadas, ocultando un dolor que percibía pero no podía explicar. Era como si sintiera el peso de sus cargas, sus miedos no expresados, sus llantos silenciosos. A veces era abrumador. Me sentaba en clase y sentía el dolor de la niña que siempre reía demasiado fuerte o del niño que miraba por la ventana como si estuviera en otro lugar. Sabía que Jesús me había dado esta sensibilidad para no juzgar, sino para amar. Empecé a orar por la gente en silencio, aunque nunca lo supieran. Por la noche, me sentaba junto a la ventana, con mi libreta en la mano, anotando los susurros que sentía en mi espíritu. Era como recibir piezas de un rompecabezas, pequeños destellos de verdad y esperanza. Pero también tenía miedo. ¿Cómo podía contarle a alguien lo que había visto? Mis padres se sintieron aliviados de que hubiera sobrevivido,
pero no entendían los cambios que se estaban produciendo en mí. Mi madre me tocaba la frente y me preguntaba si estaba bien, preocupada por mi silencio. No sabía cómo decirle que había estado en el cielo, que había visto a Jesús, que él me había mostrado una visión de lo que estaba por venir. Una noche, me armé de valor para hablar con Grace. Nos sentamos en su porche mientras el sol se ponía y el cielo se teñía de intensos tonos naranja y morado. Grace, comencé con voz temblorosa, cuando estaba en el agua, dejé mi cuerpo. Vi cosas. Vi a Jesús. Me miró con los ojos muy abiertos, pero no se rió. Simplemente escuchó. Mientras le contaba todo sobre los campos dorados, la música del cielo, la aterradora visión del infierno y la fecha, agosto de 2025, le temblaban las manos. Cuando terminé, susurró, Bella, te creo. No sé por qué, pero te creo. Sus palabras me dieron valor. Comprendí que, aunque algunos dudaran de mí, habría otros que necesitarían escuchar esto. Tal vez esperaban que alguien dijera la verdad abiertamente. Empecé con algo pequeño. Escribí mi historia, cada detalle que recordaba, y oré por ella. A veces compartía fragmentos con Grace o con mi abuela, quien creía cada palabra con lágrimas en los ojos. Me decía, Jesús te ha elegido para esto, hija. No escondas lo que te ha dado. Mientras oraba, empecé a sentir una nueva fuerza creciendo en mi interior. No era ruidosa ni dramática. Era silenciosa, como una llama firme que no se apagaba. Las palabras de Jesús resonaron en mi corazón, no tengas miedo de hablar. Yo te guiaré. También empecé a notar señales por todas partes. Sentía que una línea en un libro estaba escrita solo para mí. La sonrisa amable de un desconocido me recordaba que no estaba solo. A veces soñaba con el campo dorado y despertaba con una sensación de paz que me acompañaba durante el día. Aún así, había días en que la duda me asaltaba. Me preguntaba, ¿por qué yo? Solo soy una niña. ¿Qué puedo hacer? Pero entonces recordé los rostros de aquellas almas en la oscuridad. El eco de sus llantos en mi corazón. Sabía que no podía ignorar lo que había visto. Empecé a orar en voz alta, pidiéndole a Jesús que me diera las palabras adecuadas cuando llegara el momento de compartir su mensaje. Más que nada, quería que la gente supiera que su amor es real, que el cielo es real y que la vida es más que el dolor que vemos aquí. Cuanto más oraba, más claro me parecía que mi testimonio no se trataba solo de lo que había visto. Se trataba de lo que debía hacer antes de que se acabara el tiempo. Jesús me había mostrado destellos de agosto de 2025. Y aunque no entendía todos los detalles, sentía una fuerte urgencia por ayudar a otros a preparar sus corazones. Empecé hablando en voz baja con mi familia. Una noche, mientras mi madre descansaba, me senté a su lado y le conté lo que vi. Al principio, me miró sorprendida, pero al hablarle del cielo y del amor que sentía en la presencia de Jesús, se le llenaron los ojos de lágrimas. Bella, susurró, yo solía orar así de pequeña. Creo que necesitaba oír esto más de lo que te imaginas. Esas palabras me recordaron que todos necesitamos que nos recuerden lo que realmente importa. La vida pasa tan rápido, el trabajo, la escuela, las facturas, las distracciones sin fin. Pero cuando vi la eternidad, todo eso me pareció insignificante comparado con la condición del alma. Empecé a escribir notas sencillas en mi diario, cosas que Jesús había puesto en mi corazón, orar a diario, incluso cuando no tengas ganas. Perdonar pronto. Ayudar a alguien que se siente olvidado. Estas no eran solo ideas religiosas. Eran maneras de traer luz a un mundo sumido en la oscuridad. También pensé en la fecha, agosto de 2025. Jesús no me dijo exactamente qué sucedería, pero me mostró que los corazones serán probados. Sentí que estamos en una época de preparación, como una larga pausa antes de una tormenta. Pero esta tormenta no está destinada a destruir. Está destinada a despertar.
Un domingo por la mañana, salí a caminar por las afueras del pueblo. El aire invernal era fresco y silencioso. Y al contemplar los árboles desnudos, sentí la voz de Jesús susurrándome: diles que estén listos. Diles que recurran a mí ahora, no después. Desde ese momento, comencé a compartir mi historia con más franqueza. Al principio, solo con amigos cercanos, luego con un pequeño grupo de estudio bíblico. Hablé con sinceridad sobre los campos dorados del cielo, los gritos del infierno y el amor de Jesús que me salvó. Algunos escucharon con lágrimas en los ojos. Otros simplemente se quedaron mirando en silencio, sin saber qué creer. Entonces comprendí que mi trabajo no era convencer a todos. Mi trabajo era simplemente decir la verdad. Jesús tocaría los corazones que estuvieran listos. Animé a la gente a orar, aunque no lo hubieran hecho en años. Les recordé que el perdón es poderoso, que aferrarse a la amargura solo atrapa el alma. Hablé de la importancia de vivir con la eternidad en mente, no solo persiguiendo las cosas de este mundo. Y mientras hablaba, sucedió algo asombroso. Vi que la esperanza volvía a los ojos de la gente. Algunos incluso me dijeron que habían vuelto a orar, que sentían algo que se agitaba en su interior. A menudo recuerdo ese momento en el agua, el miedo, la oscuridad y luego la luz que me salvó. Si hay algo que quiero dejarle a quien escuche mi historia, es esto: la vida no se trata solo de lo que vemos, tocamos o poseemos. Hay una realidad mayor, una que comienza con Jesús. Él es real, y su amor es incomparable con todo lo que este mundo puede dar. Tras mi regreso, me di cuenta de que el tiempo que se nos concede aquí es precioso. Cada día es una oportunidad para amar, perdonar y buscar la verdad. Lo que vi en el cielo estaba tan lleno de vida y paz que no puedo describirlo con palabras. Lo que vi en el infierno estaba tan vacío y desesperanzado que no quiero que nadie lo experimente jamás. Ambos lugares son reales, y cada uno de nosotros elige día a día qué camino tomar. Jesús me pidió que compartiera este mensaje. Agosto de 2025 no se trata de miedo. Se trata de despertar, volver nuestro corazón a Dios y vivir con esperanza y amor. No tenemos que esperar hasta ese momento para cambiar. La decisión está aquí, ahora. Si te has sentido perdido, olvidado o abrumado por el dolor, quiero que sepas que Jesús te ve. Él conoce cada lágrima, cada miedo y cada momento de tu vida. Te llama a confiar en Él, a dejar que Él cargue con el peso que no puedes soportar. Soy solo una niña, pero he visto lo que hay más allá de la muerte. He sentido su amor tan profundamente que nunca podré volver a ser como antes. Y creo que Él quería que volviera para decirte esto. No importa lo que hayas hecho, no importa lo lejos que te sientas de Él, Él está listo para perdonarte y restaurarte. Espero que mi historia te recuerde que debes vivir con la eternidad en mente. Abraza a tu familia. Di palabras de bondad. Perdona incluso cuando sea difícil. Sobre todo, abre tu corazón a Jesús. Si mi testimonio te ha conmovido, te pido que compartas tus pensamientos en los comentarios. Comparte tu historia, tus preguntas o incluso tus oraciones. Y por favor, suscríbete a este canal para que podamos seguir construyendo un espacio donde historias como la mía traigan esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Gracias por escuchar con el corazón. Recuerda, la luz que vi nos espera a todos los que creemos. No es demasiado tarde para acudir a Él.